Tras observar el museo y analizar el material de estudio, pudimos apreciar que el Porfiriato fue una de las épocas más controvertidas de la historia de México, ya que se conformó un Estado-nación, fue el fin del catolicismo como religión oficial, terminaron los fueros y surgieron levantamientos de los campesinos impulsados por ideas socialistas y religiosas. En este periodo se caracteriza por las 7 reelecciones de Porfirio Díaz, la corrupción política y por finalizar con la Revolución Mexicana. 10 años antes de que los conservadores reorganizaran la Academia Nacional de San Carlos y de que se recurriera al tema del erotismo y la sensualidad del cuerpo femenino, nació Porfirio Díaz en Oaxaca. Tras estudiar en el mismo seminario que Benito Juárez, se enlistó en el ejército a los 17 años para combatir a los estadounidenses y se hizo un nombre en la batalla de Puebla en 1862. Díaz se postuló para la presidencia en 1867 y en 1871, perdiendo ambas veces, pero declaró las elecciones como fraudulentas y así alzó el plan de la Noria, por lo que fue detenido por las tropas federales. En 1872 muere Juárez y es sucedido por Lerdo de Tejada, aunque Díaz lo derroca en 1876 y lo forza a huir de México. Así comenzó la primera administración de Díaz con el plan de Tuxtepec. En esta se derrotó a José María Iglesias y se mantuvo un régimen militar gracias a la lealtad del ejército hacia Díaz. También se trató de reanudar las relaciones con Europa para terminar las influencias estadounidenses y, con el capital francés, se ayudó a crear el Banco Nacional de México. También se imitó la moda y la arquitectura de Francia. Por otro lado, Manuel González, el más corrupto político, reunió un gabinete y dio una concesión a los intereses extranjeros. Así, ganó las elecciones y México reanudó sus relaciones comerciales con Gran Bretaña. Este gobierno fue conocido como el más corrupto, ya que era constantemente desacreditado por Porfirio Díaz y vivió la crisis de 1884, mismo año en el que se inauguró la primera vía del ferrocarril. Llegamos a finales del siglo XIX, donde se representaron las grandes escenas dionisíacas durante el gobierno de Porfirio Díaz. Mientras tanto, en su gobierno, la población aumenta, hubo gran exportación y las vías ferroviarias se desarrollaron. Pero lamentablemente, después del 1900, la industria decae notablemente. Hubieron aumentos tecnológicos que llevaron a la modernización y al abaratamiento de la producción agrícola, y solo se entregaron concesiones bancarias a los banqueros europeos. Pero principalmente 2 factores llevaron a la consolidación de la dictadura: a la estabilidad interna, llamada también Pax Porfiriana, y al surgimiento de un Estado mexicano fuerte y eficaz. La riqueza de la clase gobernante provenía de la tierra que poseía, y del hecho de ser la intermediaria entre las compañías y el gobierno, representadas principalmente por Manuel Romero Rubio y la orientación proeuropea que él tenía. Uno de los grandes éxitos de Díaz fue el dominio de la clase media, compuesta por funcionarios del Estado mediante la violencia y la represión. Mientras tanto, también se llevó a cabo la entrevista Díaz-Krellman, donde se establece que ha llegado el día en el que el pueblo mexicano está en su capacidad de escoger a sus gobernantes sin peligro las revoluciones armadas. Aquí ya existe una clase media. La prensa fue controlada por el gobierno y la principal oposición de la clase media vino de intelectuales insatisfechos, principalmente periodistas independientes. En la crisis del Porfiriato hubo movimientos de oposición a nivel regional y nacional, pero los 3 más importantes fueron a nivel nacional, que querían el derrocamiento del régimen por la fuerza. Hubo descontento y la insatisfacción de los Estados Unidos iba en aumento. Todo se debió a la depresión económica, cambios políticos, represión gubernamental, lucha por la sucesión de un presidente que envejecía y el resurgimiento de un nacionalismo. También hubieron factores para la Pax Porfiriana, claramente, y el régimen de Díaz: la crisis económica, también llamada crisis agrícola, las exenciones fiscales a empresas extranjeras, los bancos redujeron los créditos y aumentaron el interés, y la clase obrera, que no tenía orígenes campesinos. Habían 2 sistemas de gobierno: el republicano, conformado por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y el sistema de gobierno federal, conformado por niveles de gobierno estatal, federal y municipal. Las condiciones de vida empeoraron entre 1900 y 1910, sobre todo en el norte de México. Hubieron 3 mayores conflictos liberales: en 1906 la fábrica textil en Veracruz, en 1907 la huelga minera en Sonora y en 1908 los obreros ferroviarios en Chihuahua. En este último fue en el único que se llegó a un compromiso. Los otros fueron reprimidos con brutalidad. El Partido Liberal Mexicano postulaba los principios por la facción más radical del conocimiento liberal en épocas de Juárez. Sus más grandes líderes fueron Enrique y Ricardo Flores Morgan. Morelos, Sonora, Chihuahua y Coahuila se convirtieron en los centros principales de la revolución en 1910. En una entrevista a Díaz, este dijo: "México, ya estás maduro para la democracia". Durante el fin del Porfiriato se le arresta a Ignacio Madero por sedición el 5 de junio de 1910. Se lleva a cabo el Plan de San Luis Potosí, donde Madero declara a las elecciones fraudulentas. El movimiento popular estalló en Chihuahua bajo la dirección de Pascual Orozco y Pancho Villa. El 21 de mayo se nombra a Francisco León de la Barra como presidente provisional. En 1911, Madero fue elegido presidente por abrumadora mayoría.
En las primeras décadas del siglo XX se cuestionó a la institución académica y se generaron obras varadas en la perspectiva y el dibujo, el arte moderno. Surgieron grandes artistas como Gerardo Murillo con sus aeropaisajes, David Álvaro Siqueiros, un artista interesado en la problemática social. También otros como José Clemente Orozco, quien denotó un profundo dramatismo y un tenebrismo característico. Diego Rivera, que fue formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, recreó murales a partir del programa implementado por la Secretaría de Educación Pública José Vasconcelos en 1921. En México, la revolución se convirtió en un tema de interés característico y se realizaron obras en un contexto de reconstrucción política. Artistas como Tamayo Orozco realizaron obras representando su dolor de la guerra.